I think. Recording in progress. There we go. All right, I'd like to thank Can you make everyone. me interpreter, please, Marta? Oh, yes, not I'm an sorry. interpreter yet. Thank you I'm so sorry, much. hold on. Thank you. Give me 1 second, everyone. Talk amongst yourselves for 1 second. Hablen entre ustedes mientras tanto. Couple people, participants from Puerto Rico, and say, Veo algunos so thank you veo algunos participantes de Puerto Rico. por saludar y acompañarnos hoy. Gabriela, ¿ya? ¿Está? Okay. All right. Thank you, everyone. Welcome, and thank you for being with us. Muy bien, gracias a todos para el uso de prácticas de higiene industrial para prevenir y controlar el COVID-19 y las enfermedades infecciosas. This presentation, so if you want Tenemos interpretación, entonces presentation in Spanish, just go to the si quieren escucharla en español, hagan clic en el icono de la pantalla y le van a dar la opción de escuchar en español o en inglés. Entonces tenemos también la presentación en español y en inglés. Entonces si quieren verla en inglés o en español, pueden ver arriba en opciones de vista y esta versión español. Y la original, Marta, está en inglés. Entonces quiero decirles que esta presentación está acreditada como una educación continua y pueden recibir también la acreditación. Y para cubrir todas nuestras bases, no tenemos relaciones financieras relevantes a esta presentación, ni tampoco con compañías que no son elegibles, cuyos productos o servicios están relacionados con el área terapéutica pertinente. Y seguimos a la siguiente. Y para la agenda, entonces, le voy a, la doctora Maricel, le voy a simplemente decirle que adelante. Gracias, Marta. Me llamo Maricel Pagan Santana. También trabajo como MSN y ahora estoy en San Juan de Puerto Rico. Hoy vamos a tener cuestiones con enfermedades infecciosas. Y a pesar de que nos vamos a enfocar en COVID-19, esto se aplica también a otras enfermedades infecciosas como la influenza y que también están en el área de que son enfermedades infecciosas y entonces van a abordar cómo controlarla y cómo abordar los temas de enfermedades infecciosas, especialmente en las instalaciones para pacientes o también los recursos humanos para proteger a los trabajadores en la agenda. Vamos a mirar también las ventilaciones y la calidad del aire que tenemos y también lo que hemos visto, estudios desde que empezó la pandemia y también otras estrategias y qué significa tener un programa de protección respiratoria. Así de al final vamos a mirar cuánto cuesta el control de infecciones. eh, Tal vez vemos la implementación de la ventilación en otros programas que es costoso, pero lo que vamos a ver es que los beneficios son más altos que los costos que toman no tener la protección y también los controles de los que estamos hablando. La siguiente diapositiva. Entonces vamos a mirar, esos son los objetivos, discutir las estrategias de control disponibles, las mejores prácticas de implementación y también mirar las ventajas y desventajas económicas de la implementación de los controles. Entonces, cuando hablamos en la calidad de aire y la ventilación, tenemos que considerar varias cosas.
cuando hablamos en el control de infecciones. Debemos saber cuántas personas tenemos, qué tan cerrados son los espacios, si hay ventanas, puertas van a estar abiertas permanentemente o constantemente. Tenemos una manera de tener distanciamiento en el paciente o los otros empleados. Si estamos hablando de un centro de llamadas, tal vez no van a tener gente que público que llega, pero los trabajadores cerca unos de otros. Estamos hablando de 15 minutos, 30 minutos, 8 horas. La ventilación, tenemos algo más, hay abanicos, hay otros sistemas que ayudan con el control del aire que tenemos interior. Y tenemos algo más, hay mascarillas, tenemos desinfección, higiene en los sitios. Y el tipo de actividad que estamos realizando, estamos haciendo alcance, capacitaciones o eh, también educación de salud que requiere hablar o movimiento, o estamos quietos esperando que la gente llegue. Tenemos a la gente que está ya hablando o cantando, moviendo. Va a ser la diferencia en cuanto a la estructura que tenemos. La siguiente. Entonces, para que se hagan una idea de del tipo de actividades que con mala ventilación, eh, sin esta es una representación de la diferencia entre estar en silencio, hablar o gritando o cantando y el tiempo que eso pasa, 2 minutos, 15 minutos, 1 hora y un sitio que no tiene ventilación o pobre ventilación, como las partículas de la persona, lo que nosotros respiramos, básicamente pueden llenar nuestros espacios o la habitación y pueden también en dosis infecciosas o altos en riesgo de infección. Y para que se hagan una idea, si ven lo tan rápido que vemos, si es en un sitio que está con mala ventilación, pueden ver que el aerosol puede incrementar en concentración y eso va a ser muy importante cuando pensamos en la exposición. No es lo mismo estar 5 minutos en un ascensor. No, son 30 segundos o un minuto en un ascensor. Eso es probablemente uno de los sitios, de los espacios con peor ventilación. Ustedes pueden ver que están 1 minuto allí. La exposición a esta concentración es muy baja comparado con un sitio con pobre ventilación que están 30 minutos, 1 hora, etcétera. Entonces van a ver que la exposición en los sitios donde hay partículas de infecciones son más altas, entre más tiempos ustedes están en un sitio que tiene pobre ventilación. La siguiente. Entonces, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo abordamos esto de uno que va a ser efectivo, otro que no va también a ser una carga extrema financiera para sus organizaciones, pero también va a ser efectivo, algo que sea sostenible? Normalmente vamos a ver controles de ingeniería o cambiar la estructura, también controles administrativos que significan cambiar la manera como trabajamos o también usar equipos de protección que normalmente es el menos efectivo. Lo siento que está en sentido contrario. El equipo de protección es el menos efectivo de todos los controles. Entonces, cuando pensamos en esos, cuando están haciendo algo como una mascarilla N95, un respirador o otro tipo, o inclusive una mascarilla americana, depende de la persona, ustedes dependen de la persona que la están usando para su efectividad.
además de lo que les proporciona el equipo. Cuando lo hacen, cuando de otra manera, lo que hacen es que crean un sistema que previenen la propagación de la enfermedad. No depende de una persona que está cansada o distraída o que está haciendo varias cosas a la vez y que se pueden olvidar ponerse su mascarilla. En lugar de eso, tienen un sistema que trabaja, que funciona sin necesidad de ninguna intervención. Hay diferentes medidas para implementar la ventilación. La primera es la ventilación natural. Si tienen espacio y el clima o el tiempo les permiten, es lo primero que nosotros querríamos hacer. En muchos de los sitios que tienen, digamos, buena temperatura fuera, entonces tienen ventilación cruzada y eso está diseñado para que el aire se mueva en lados opuestos. Lo evitamos, por lo menos en Puerto Rico o en Florida, los sitios que tal vez están diseñados para usar ventilación cruzada. eh, Nosotros cambiamos la estructura porque tenemos aire acondicionador y eso afecta a la ventilación cruzada. Entonces, cuando ven a esas ventanas y pueden abrirlos, este va a ser su primer paso para mejorar el aire. Entre más se abran las ventanas, más aire limpio van a entrar a los espacios. La concentración en esos sitios va a ser diluida y van a tener menos grado de exposición. Habiendo dicho eso, hay limitaciones con la ventilación. Pueden estar en un sitio en donde haya mucho tráfico y al abrir las ventanas también puede estar, van a hacer que otros contaminantes entren en el aire y tal vez eso no es una posibilidad o están en una escuela o un sitio, hay ruido que se quiere evitar. Esos son tipos de consideraciones que hay que tener en cuenta cuando hacemos esto. La filtración es otra opción que tenemos. Normalmente tenemos la opción cuando tenemos un sistema general, una estructura que tenga una que tenga filtros en el aire acondicionado, se pueden mejorar los filtros para tener una eficiencia, para evitar esas partículas. El menor rango de eficiencia que se recomienda es de 13 o más alto para capturar el 70% de las partículas virales y tengan en cuenta que 70% es bastante para las personas que quieren 100%, 70% combinado con otros controles y estrategias pueden ofrecerles una buena opción en comparación con los costosos de otros sistemas. Siguiente. También hay purificadores. Estos también son bastante deseados después de la pandemia, pero también se pueden poner en cualquier sitio donde tengan electricidad. Estos purificadores tienen una alta eficiencia que se llama EPA y capturan 99% de las partículas virales pequeñas. Habiendo dicho eso, no todos los purificadores de aire son iguales. Es importante mirar a su espacio, el tamaño del sitio en el que ustedes quieren limpiar y también mirar las indicaciones o el manual para ver qué les provee ese purificador. Tal vez tienen un purificador muy pequeño para un espacio grande. Ese no va a estar en- y pero también pueden estar gastando más en un sistema que es más grande de sus necesidades. Otros ajustes que puede ser similar que abrir las ventanas, pueden mejorar, aumentar la entrada de constante de aire, eh, de, y eso
significa que también el aire va a estar más frío. Bien, vamos a ver ahora algunas de las cosas que tenemos, como la selección del purificador, y lo vamos a revisar porque es una de las preguntas que más nos hacen, así como también una de las formas más accesibles de lograr cierta ventilación en lugares pequeños, como oficinas, áreas de recepción pequeñas. Y como ya dije, hay que asegurarnos de que el purificador se acorde al tamaño de la habitación, que normalmente está bajo las instrucciones del fabricante. Pueden ustedes buscar la cantidad específica de aire que va a poder trabajar por minuto, y esto va a estar etiquetado como CADR por sus siglas en inglés. Normalmente el fabricante va a indicar qué tantas partículas puede remover la unidad en cuanto al tamaño, y siempre decimos que hay que evitar seleccionar unidades que contengan procesos adicionales. No es como que no funcionan, pero no suman ningún beneficio adicional, pero sí un costo adicional, y también algo de lo que ha sido identificado como la defensa de algunas de las agencias que lo recomiendan a ser utilizado en lugares donde las personas tienen acceso al purificador, o lugares donde implican riesgo para los trabajadores y los niños al acceder a estas unidades. Entonces, algunos de los UV, que son la ionización bipolar, presentan algunos temas de exposición que puede ser en los ojos, en la piel, debido a la exposición al ozono que podemos tener. Entonces, queremos evitar seleccionar esto. Sin embargo, hay algunos sistemas que pueden crear esto y que no son unidades independientes, sino que van en el sistema de aire acondicionado central de la estructura. Esto sí puede ser una opción para ionización en caso necesario, pero la recomendación por ahora es evitar seleccionar unidades que contengan estos procesos adicionales debido al riesgo y al costo, y que no es algo que en realidad aumente nuestra protección. Y no utilizar unidades que intencionalmente generen ozono y generen contaminación, pues es algo que no necesitamos, ¿no? Porque agregan riesgos a las personas que están allí o a los trabajadores. Los purificadores están disponibles en diferentes formas y tamaños. También hay rangos de precios. Aquí nuevamente lo que debemos buscar es el fabricante y sus indicaciones, asegurarnos de que no todos los purificadores son EPA. Por lo tanto, hay que asegurarnos de que cuando los seleccionemos, EPA esté acorde a la recomendación, que sea adecuado al tamaño de la habitación y el rango de precios, para ver qué tan cómodos nos sentimos poniéndolo en el lugar de trabajo. Una idea respecto a cómo podemos ver estos riesgos y reducirlos agregando ventilación, utilizando un purificador o teniendo un sistema que maneje 4.5 o más renovaciones de aire por hora, puede tener una reducción de hasta un 90%, que básicamente es lo mismo en la reducción que tener a todo el mundo utilizando respiradores. Entonces piénsenlo de los N95, entonces piénsenlo cuando se sientan, cuando sabemos que son muy incómodos los respiradores N95, y lo fácil que sería tener un sistema que haga esto para nosotros en vez de tener que utilizarlos y reducir el riesgo. Una vez dicho esto no significa que no se supone que no usemos cubrebocas. Debemos utilizar cubrebocas de calidad médica si tenemos información o sentimos que estamos en más alto riesgo en nuestra área, pero para que ustedes sepan cuán eficiente puede ser la protección al aumentar el tema de la filtración del aire.
Durante la pandemia también se agregaron otras cosas a las formas en que podemos controlar la calidad del aire y ventilación para controlar las enfermedades infecciosas. Una de ellas es utilizar ventiladores, abrir ventanas. Nada más hay que asegurarse de que los ventiladores no estén dirigidos hacia las personas. Si tienes un ventilador, debe estar cerca de una ventana abierta y viendo hacia afuera, porque lo que debemos hacer es que pueda utilizar todo el aire en este espacio y concentrarlo con las partículas virales para retirarlas de este espacio. Y el utilizar estos ventiladores y ventiladores de techo que ayudan a mejorar la circulación del aire, y cada vez que sea posible debe tener un remoto, y esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero hay que asegurarnos de tener ventanas abiertas, poder divertirnos viendo por la ventana. Si tenemos un ventilador, un segundo ventilador, hay que poner uno que vea hacia adentro, es decir, que traiga aire nuevo rápidamente a nuestra habitación de tal manera que podamos crear circulación al sacar aire y que entre aire. Pero si solamente tenemos un ventilador que podemos poner en una sola ventana, hay que asegurarnos de que ese ventilador vea hacia afuera y poder sacar tanto aire contaminado como se pueda. En cuanto a los ventiladores que tenemos de techo, la razón por la que lo queremos utilizar en el invierno es porque va a crear circulación, va a succionar el aire de abajo hacia arriba y por lo tanto va a crear una circulación y aire puro, circulación de aire que va a ir hacia las paredes y no va a ir directamente hacia las personas, no va a circular el aire contaminado directamente a donde está sentada la gente, sino que normalmente conecta este aire hacia las paredes, donde probablemente esté la ventana, y entonces se puede crear esta circulación de aire contaminado y retirarlo del espacio. También tenemos el hágalo usted mismo, como el purificador EPA, pero hacerlo uno mismo. Son más accesibles en algunos casos, así que vimos que la eficiencia de este tipo de unidades del hogar durante la pandemia era que por lo menos el 73% del aire al que estaban expuestos se redujo la exposición de aerosoles, así que son altamente eficientes, menos costosos que comprar un purificador nuevo. Por ejemplo, en este caso están utilizando un filtro de aire, que ya lo platicamos antes, están utilizando un ventilador y creando como una caja. La eficiencia de este sistema dependerá del tipo de filtración o filtro que se ponga en esta caja y va a depender de la velocidad de rotación que se tiene en este ventilador. Así que si tienes uno que tiene alta velocidad, el aire va a fluir más rápido hacia arriba, así que la forma en que tome el aire va a ser más rápido y aumentará por hora. Entonces, si es más lento, probablemente no sea ese 73% de eficiencia, pero también ayudará. También vimos el uso de muchos monitores de dióxido de carbono, CO2, que pueden ser utilizados como indicador. Y quiero mencionar que no equivalen a saber si tenemos muchas partículas de COVID en nuestro espacio o si vamos a quedar expuestos o infectados, pero son un buen indicador de cuán bien puede ser utilizado un ventilador en el espacio que somos. Normalmente funcionan mejor en lugares que hay mucha gente o menos gente de repente, como un área de recepción o de espera. Y dependerá de las actividades que hacemos. Por ejemplo, si vamos a tener muchos individuos al mismo tiempo en un espacio donde la gente entra a lo mejor 1 o 2 veces al día, pues no es lo mismo y no es el mejor indicador en ese lugar de si va a estar contaminado. Pero si tenemos un lugar que hay mucha gente, que hay muchas actividades, cantando, hablando, moviéndose mucho en un espacio, este es un buen indicador para saber si el lugar está bien ventilado o no.
Next slide. So, Bueno, in terms of the administrative en controls, cuanto a los controles administrativos o cosas que podemos cambiar, normalmente utilizamos mucha desinfección, sanitación, higienización, limpieza. Nada más asegúrense de saber la diferencia entre limpiar, desinfectar e higienizar. Queremos hacer limpieza en las áreas donde normalmente no estamos seguros si tenemos personas que están contaminadas. A lo mejor limpieza de rutina, normalmente vamos a utilizar agua y jabón y no mata gérmenes, pero disminuye la cantidad de gérmenes en ciertas superficies. La desinfección quiere decir que vamos a utilizar químicos para estas superficies y será necesario en las áreas de mucho contacto y en áreas donde sabemos que tenemos pacientes que probablemente se sospecha o se ha confirmado que son casos de infecciones. Y la sanitación o higienización normalmente es en áreas que tienen algún tipo de parámetros de seguridad. Entonces, no vamos a hacer sanitación a menos que estemos hablando acerca de un área de cirugía, áreas como laboratorios, que necesitan un cierto nivel de seguridad y sanitización, así que nos vamos a centrar en limpieza y desinfección si estamos utilizando químicos para hacerlo. Si estamos haciendo desinfección, asegurémonos de utilizar EPA, un número de registro EPA, para saber si el que estamos utilizando o queremos comprar uno nuevo, utilicemos y decidamos donde nos muestre el tipo de espacio y los lugares en los que podamos utilizarlo. Podemos ver los ingredientes activos y podemos ver cuánto tiempo tenemos que dejar ese químico en la superficie para que de hecho sea eficiente. Así que una idea aquí respecto a la lista EPA, cómo funciona, cómo obtenerla. Pueden ver toda la tabla o podemos ver la forma de buscar específicamente el desinfectante que queremos ver, pero básicamente vamos a ver el número de registro EPA, vamos a ver el tiempo, nos debemos asegurar de utilizar el tiempo de contacto, guiar el proceso de desinfección si vamos a utilizar desinfección EPA. Y ahorita vi que esta diapositiva no fue traducida y se las vamos a hacer llegar cuando les hagamos llegar la presentación traducida, pero tomen en consideración que estamos teniendo una lista de desinfectantes EPA y lo que hace EPA es asegurarse de que las personas que proponen este desinfectante como algo que funciona para COVID y para otras enfermedades infecciosas, de hecho reportan algunos de sus resultados o investigación, ya sea que presentan eficiencia contra el virus, eficiencia contra algo similar o más fuerte que el virus, o eficiencia contra otro coronavirus o temas que tienen que ver con variantes del COVID. Así que siempre hay que revisar qué tenemos, a pesar de que va a haber muchos vendedores o lo típico que estamos utilizando para ciertas cosas, hay que asegurarnos que estén en la lista N si estamos haciendo desinfección y asegurarnos del tiempo de contacto que debe estar. También hay un tipo de fórmula, formas de utilizarlos. Algunos se usan concentrados, otros se utilizan diluidos en agua. Siguiente diapositiva. Cuando estén haciendo esto, asegúrense de estar leyendo las etiquetas de lo que están utilizando para desinfección, porque si no lo están utilizando ustedes, lo están recomendando, asegúrense de que las personas que están a cargo de hacer el proceso tengan la información acerca del riesgo, de las áreas que tenemos, si tienen que utilizar cierto equipo, cierta ropa para hacer la desinfección y asegúrense de que los sistemas en cuanto a horas y operación no interfieran con la limpieza y desinfección. Pero lo que quiero decir es que no se recomienda que ustedes estén haciendo la desinfección mientras al mismo tiempo
están aceptando pacientes. Entonces, si estás utilizando un desinfectante que crea ciertas reacciones a la gente, especialmente a la gente vulnerable, como los niños o las personas con enfermedades crónicas o sensibles a las vías respiratorias, es importante que esa área no esté ocupada por personas mientras desinfectas. Entonces, tienes que tomar esto en consideración cuando estás haciendo este proceso y asegurarte que la persona que está a cargo de hacer la desinfección sepa los riesgos de utilizar este desinfectante sin la protección adecuada y el proceso adecuado. Entonces, para ya terminar, esta es asegurarse que primero limpian con agua y jabón, asegurarse de que haya adecuada ventilación. No queremos que ninguna persona tenga problemas en cuanto a exposición o inhalación de vapores tóxicos relacionados con desinfectantes y también que determinan la frecuencia de la limpieza y desinfección de acuerdo al nivel de uso, si van a hacerlo de manera regulatoria o rutinaria. Siguiente. En cuanto a protección respiratoria, los programas, ya sabemos que algunas de las áreas que requieren el programa de protección respiratoria que se recomienda cuando hay una transmisión en cuanto a las infecciones que estamos respondiendo, pero también el tipo de interacción que tenemos dentro y fuera del espacio. Hay varios tipos de protección respiratoria. Hemos visto de las mascarillas también eh, que, que son las desechables y también las médicas que tienen alta eficiencia. Son las mascarillas médicas ahora están más disponibles de las que habían hace unos años y los respiradores tienen que asegurarse de que sepan que están regulados y hay que asegurarse que si vamos a requerir respiradores, vamos a dárselos a sus empleados y vamos a asegurarnos que ellos tienen el requerimiento de OSHA en cuanto a lo que significa el N95, pero tengan en cuenta que hay también equivalentes de N95. Los equivalentes a N95 que tal vez son un N99, N100, esos pueden ser usados y son muy efectivos para evitar algunos de los riesgos de infección. Siguiente. Asegúrense que estamos tratando si estamos escogiendo una protección respiratoria, hacemos esa inversión que requerir en el sitio de trabajo. Asegúrense piensen qué tipo de exposición, la población, si están vacunados, si vamos a estar cerca, si vamos a tener también, vamos a estar persona a persona, si no hay buena ventilación o si no hay mejoras en la ventilación en los sistemas. O también controles de desinfección, la distancia, la duración de la exposición. También tengan en cuenta la temperatura y la humedad, porque algunos de la protección respiratorias pueden ser afectados por eso y algunas las áreas pueden ser demasiado húmedas o demasiado calientes para que dure mucho tiempo en cuanto a la mascarilla o respirador que van a estar usando. Y también miren si se puede ajustar, si va a ser si va a tener durabilidad y las implicaciones regulatorias. ¿Qué significa que yo les exija como parte del trabajo o voluntario? Parte de los programas de protecciones de los trabajadores que tengo y también qué significa en cuanto al costo
y cómo se va a implementar en nuestros sistemas. La siguiente. So if we're gonna go ahead and purchase, that might be Si vamos a comprarlos, puede ser ustedes por sí mismos o porque se requiere para su operación. Asegúrense que los respiradores, si los van a implementar, la, en un programa de protección respiratoria que deben tener algunos que están aprobados por NIOSH. Este es el Instituto de la Salud y Ocupacional y ellos son los que certifican los respiradores. YOSHA les van a exigir que usen si van a estar implementando programas de protección respiratoria. medical masks are also regulated. Las máscaras médicas también están reguladas, entonces que ustedes van a querer asegurarse que tienen una mascarilla médica que es de buena calidad y que representan la eficiencia, los niveles de los que hablamos y que tienen también los niveles de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Esos están regulados por la FDA en lugar de NIOSH y el número les va a decir el nivel de esa mascarilla médica y que también y que tanto los protege. Entonces, ustedes van a querer asegurarse que a pesar de que hacen lo mismo, las mascarillas médicas y las desechables no son los mismos y las médicas sí están reguladas. Entonces, asegúrense que si van a usar estas mascarillas, que se lavan las manos, que si, si usan los respiradores también que les se ajusta bien. Si se está flojo, traigan uno nuevo. Si está sucio, roto o no está funcionando bien o está muy suelto, deberían tener uno que les quede mejor, tal vez otra talla. Durante el uso de la mascarilla, asegúrese que cubre la boca y la nariz. También cuando estamos usando las mascarillas de respiradores no debemos tener ningún maquillaje, debe también evitar tener pelo que puede quebrar el sello que tiene con la casa. Obviamente si van a comer o beber, eviten eso. A veces ven que se lo ponen en la barbilla. eh, lo bajan. Eso deteriora el ajuste, entonces es mejor quitárselo, poner en una bolsa sellable o una bolsa de papel, pero no traten de ponérselo en la barbilla o pórselo arriba en la cabeza, porque eso va a deteriorar el ajuste y van a tener que reemplazarla más rápidamente. Y después de que ya terminan, lávense las manos si están usando una removible. Entonces, vuélvensela a poner o la desechan, depende del tipo de mascarilla que estén usando. ¿Por cuánto tiempo puedo usar un respirador, una mascarilla? Depende de si usan una desechable, también depende para la operación, o es algo que ustedes les exigen. Asegúrense que la desechan después de que se usa. Las mascarillas quirúrgicas deben ser desechadas después de un día. Y los respiradores de un Sometimes, and depending on the de availability of the de- inventory and what we have in dependiendo de la disponibilidad y también pueden hacerse usar más, pero si están haciendo un programa de respiradores, asegúrense que están cumpliendo con las regulaciones. Esas son diferentes tipos de protecciones
que tienen diferentes protecciones. Algunos pueden ser 99% efectivos, otros menos. Las mascarillas quirúrgicas y las médicas menos eficientes que que el respirador, pero eso significa que con con otros programas se puede también eh, se pueden usar dependiendo también de las cuestiones de de la situación económica de su sitio. En cuanto al uso, a las reglas de uso de los respiradores, en lo que les digo en cuanto a las regulaciones, si ustedes como empleador o sus empleadores les requiere uso de respiradores, estamos hablando de los N95, otros tienen un programa de protección respiradores, tiene que haber que tiene que estar un programa, hay que entrenar a los trabajadores eh, que van a estar en este programa, hacer pruebas de ajustes para asegurar que realmente el respirador ajusta y es bueno, y ustedes tienen que proveerlos. También hay una evaluación médica que viene, que todos los empleados deben llenar como parte del programa de respiración, de protección de respiración. Si ustedes lo proveen o permiten el uso voluntario de respiradores, también está el apéndice D de OSHA que les requiere que lo llenen, asegúrense que la persona que lo usan en su sitio de trabajo reconoce cómo usarlo y que se está haciendo, se usa de una forma adecuada, pero también que se usa de una manera responsable. Si ustedes les están dejando a las personas o si ustedes mismos están usando voluntariamente el respirador, asegúrense de que cumplen con los lineamientos de cómo usarlos, eh, porque si no se usa correctamente pueden representar riesgos para sí mismos o para otros y ustedes tienen que capacitarlos de cómo usarlos. La siguiente. Una de las preguntas que normalmente tenemos es si usar una mascarilla o un respirador puede afectar la salud. Hay que reasegurar que eh, eh, la disminución del oxígeno es muy pequeña en comparado con la protección. Entonces, no. No van a estar uno envenenado por su propio aire. Hay algunos efectos de usar la mascarilla para algunas, pero mínimos para algunas, inclusive con las personas con fallas severas de pulmonar. Asegúrense que es algo que es seguro para todos. Tal vez es incómodo, tal vez es difícil acostumbrarse, pero no va a afectar la salud del usar. Por lo que el contrario, lo va a proteger. Entonces, saber que no va a ser infectado o envenenado al usar el respirador. Para al final, queremos saber cuánto cuesta el control de infecciones. A veces pensamos o tenemos la impresión de que crear sistemas de ventilación va a ser súper costoso. Entonces, hablamos de tener N95 para todos los empleados. Entonces, pensando en las consideraciones, no significa que tener un programa de protección respiratoria va a ser la peor manera, sino que hay que tener en consideración otros sistemas que se pueden implementar en el lugar que pueden también disminuir el costo de tener un programa y también considerar que hay que tener uno y que no tener uno al menos va a costar más en cuanto a a las infecciones que vamos a tener. Cuando no tenemos controles, hay que tener en consideración los datos de 2020. Perdemos 13 días de trabajo. Puede costar eh, más de $4,000 por cada trabajador y $2,000 para los de medio tiempo. Pero también tener en cuenta que la mayoría de los casos
son entre 11 y 20 días, más que los 13 días de que falta en el trabajo. Ese es el costo de no tener también protección y ventilación adecuados. Si queremos tener un sistema de ventilación o mejorar el sistema de ventilación, sepan que los purificadores que vemos comerciales de HEPA pueden ser, pueden costar entre 200 o 900, y consideren que el reemplazo del filtro se tiene que hacer más o menos cada 6 meses. Eso hay que agregarlo. Cuando lo hacen, hay que considerar que un respirador, un purificador que cuesta 300 por un día, va a ser más barato que usar que un empleado esté también con COVID, falte por el trabajo. También si queremos hacer sistemas HVAC, mejorarlos o manejar parte de la estructura para mejorar la filtración o para ponerlo, esto nos puede costar de 5,000 a 10,000 de una sola vez en cuanto a las mejoras. Así que si lo comparamos con perder solamente un empleado durante 13 días, va a ser mucho más bajo que el perder a nuestro empleado, visto desde esta perspectiva. Los respiradores, para que lo tomen en consideración, N95, incluyendo las pruebas de ajustes y evaluación, les puede costar 2,000 a 7,000 por empleado al año, dependiendo de la cantidad de respiradores que tienen que comprar y de la parte en las que se desechan los N95. Como pueden ver en la imagen, aquí vemos estos respiradores que son menos caros porque no necesitan las pruebas de ajustes para los procedimientos. Obviamente no se van a utilizar para áreas de pacientes ambulatorios, pero si tienes otras áreas como laboratorios o áreas donde se lleva a cabo pruebas de laboratorio, enfermedades infecciosas en los pacientes, pueden considerar esto como opción también. Y les va a costar menos que de hecho tener una N95 para todos los empleados, hacer las pruebas de ajustes y la evaluación médica cada vez que van a quedar expuestos. Algunos de los beneficios indirectos, además de la parte económica, es tener una buena ventilación instalada, se relaciona con mayor comodidad en el trabajo, mayor productividad, el aumento en capacidad de servicio, que significa que si yo tengo una buena ventilación, un sistema implementado, voy a poder dar un servicio o tener mayor cantidad de ocupación en mis espacios. Así que de hecho voy a poder brindar el servicio a más personas, y desde el punto de vista de recursos humanos es no tener empleados, no solamente que se enfermen, sino también con el temor o la preocupación de enfermarse y de no poder hacer su trabajo. Bueno, Marta, pues aquí está la evaluación para el webinario y hay una serie de recursos que tenemos disponibles para que los utilicen, pero quiero asegurarme de dejar cierto tiempo para preguntas si es que las hubiera. Sí, tenemos una pregunta en el área de preguntas. Si estamos trabajando con técnicos neuroscience, ¿sería más apropiado manejar un respirador o tener un purificador de aire dado el contacto tan cercano y durante tanto tiempo? Y supongo que aquí estamos hablando acerca de la protección de los técnicos y no realmente de los que llegan al salón. Entonces hablamos de gente que lleva a cabo arreglos de uñas. Ella lo va a necesitar porque está todo el tiempo ahí. Si tú vas ahí porque vas por una cita, el tiempo que estás expuesto no es tanto, pero para el técnico en uñas sí va a ser un tema. Debes tener el purificador de aire y también algunos sistemas de ventilación que hacen extracción. Esos no los mencionamos aquí, pero hay otras opciones para que este aire salga del sistema. Si no tienes un purificador de aire que sea adecuado para el espacio,
vas a necesitar tener este respirador puesto o una mezcla de los dos si no estás seguro que tu purificador de aire sea bueno. Puedes tener algunos respiradores o más o algún tipo de cubrebocas de calidad médica. Bien, no sé si exista alguna otra duda en cuanto a qué tipo de purificador utilizar. Sé la gente que está en la industria dice que los respiradores es algo que se debe utilizar. Los respiradores sí son lo más eficientes para quedar protegido, pero cuando yo veo esto desde una perspectiva social, he reconocido que no todo el mundo va a poder comprar uno u obtener uno, así que queremos asegurarnos de saber el nivel de eficiencia de las máscaras médicas. No son lo mejor, pero también son buenas, es decir, presentan cierto nivel de protección para nosotros, son eficientes, están probadas, han sido probadas estos años, representan cierta protección para la persona que se la pone. Así que a pesar de que no llegan al 99% que quisiéramos tener como un respirador, sí son una opción si no podemos tener un respirador. Así que por eso hablamos acerca de las máscaras a nivel médico y sí, quirúrgico. Y tienes razón, los respiradores son lo perfecto para estar protegido si no tienes ventilación, si no tienes ninguna otra herramienta, pero también hay que estar conscientes que las personas no siempre pueden obtenerlas y también va a ser algo desafiante que se pueda utilizar correctamente y hay consideraciones económicas en este sentido. En cuanto al uso de los teléfonos, potencialmente podíamos de utilizar ventiladores. ¿Cuál es la razón para que no vea directamente a alguien? Exactamente, para que no contamine el aire a la persona, sino que lo saque del salón, del lugar. La idea es que haya confort, que él se sienta cómodo, pero que no te llegue directamente, como estamos acostumbrados normalmente, sino que solamente es para poner el aire en circulación, dependiendo cuán cerca estés del ventilador. Hay un riesgo del aire contaminado que te llegue a ti. Cerca de ti, pues va a ser más directo, pero incluso cuando el ventilador tiene un cierto tipo de radio, en cuanto a cómo empuja el aire, querrás asegurarte de que estas áreas de esquinas y demás evite que llegue directo a las personas y que cree esta circulación en el aire. Thank you, doctor. Gracias, More doctora. questions? ¿Alguna otra pregunta, Feel dudas? free to type them in the chat or the Q&A. Pueden ponerlas en el chat o en el área de preguntas y respuestas en caso de que las hubiera. Si no, no hay ningún problema. Muchas gracias. Tengo otra pregunta de cómo ponemos los purificadores de aire, si podemos ponerlo en un espacio más amplio o poner dos para un espacio más amplio. Sí, el desempeño del sistema te puede permitir cubrir un espacio más grande. Se pueden agregar, sí se pueden agregar estos sistemas. Y hay un comentario de Bárbara que dice, no sé si lo debo leer en español o en inglés. Léelo en español. La mayoría de nosotros piensa en la comodidad en vez de seguridad. En el condado donde vivo, han dado N95 desde hace 2 años y hasta la fecha nunca he visto a alguien que la esté usando, incluyendo a los trabajadores del condado. And that's a good comment, Barbara. Y es un buen comentario, Bárbara. Sí, esa es la razón por la que normalmente vamos a apoyar o a promover el utilizar otras herramientas como los sistemas de ventilación natural, porque sabemos, sobre todo después de 2 años, sabemos que la gente está cansada, que se sienten exhaustos
Y la eficiencia de un respirador depende, como ya dije, de la persona que se la pone. Así que si vamos a depender de esto, vamos a tener unos cuantos problemas, especialmente en esos casos donde las personas no están acostumbradas o no se sienten cómodas. Thank you for your question, Barbara. And thank you. Gracias, Bárbara. Gracias, doctora. And if someone is typing another question or Si having alguien difficulty está typing, poniendo I'm alguna gonna otra quickly pregunta, repeat. rápidamente voy a repetir que esta presentación está disponible para su educación continua médica, para sus certificados. Es necesario que llenen la evaluación y que por favor la hagan llegar y queremos escuchar sus comentarios, sus sugerencias. Let me see, what else do I need to add? ¿Qué más necesito Oh, agregar? at the end, sometime today,